que el archivo de la editorial Abril fue adquirido por una empresa local que se dedica a imprimir revistas y folletos y demás, y que se le ocurrió contactarme un día eh, para decirme, mire, acá tenemos un montón de negativos suyos en el archivo, ¿por qué no pasa a revisarlo a ver qué podemos hacer con ellos? Yo de eso tenía experiencia porque había escaneado mi propio archivo, que ya está digitalizado. Dieron con la persona ideal, porque es el único fotógrafo sobreviviente de esa generación y que pueda hacer el traspaso. Entonces le dije, mire, sí, me encantaría. Y bueno, había cosas interesantes. Había un sobre de Bioy Casares con un montón de fotos que yo ni me acordaba que las había tomado, y otros personajes. De pronto, cuando veo un sobre que lo había descartado inicialmente, lo había pasado por alto, porque decía solo filmación. Me asaltó la duda y digo, bueno, voy a ver qué es. Y cuando lo saco, descubro que se trata de la filmación de la Patagonia Rebelde. Ahí empecé, tardé varios días en escanear todo eso. Entonces en los sobres, de pronto veo una foto que está Héctor Alterio. Bueno, yo sé que él es Héctor Alterio. En ningún lugar del sobre dice nada, no dice nada de ningún lado. Entonces yo me tengo que poner en el sobre, en el frente del sobre, en todo lo que... empezar a anotar los nombres de las personas que yo encuentro a medida que voy escaneando. Primero, la película está basada en un libro de Osvaldo Bayer, que es La Patagonia Trágica, es el nombre del libro, del historiador, donde narra todo el episodio de 1921 en la Patagonia, donde hubo matanzas y demás con respecto a obreros que estaban protestando y quejándose de las condiciones de vida. Pero eso ocurrió en 1921, era el gobierno de Irigoyen, pero no dejaba de ser un problema militar. Estuve varios días, habían montado prácticamente en el medio del desierto, porque eso era la localidad que se llamaba Pico Truncado, es en Santa Cruz, y claro, ahí no había instalaciones ni facilidades para nada, así que tuvieron que armar dormitorios, cocinas, lugar para comer. Hay algunas de las fotos donde se ve los lugares preparados para la filmación. Este fue un encargo para la revista Siete Días en ese momento. Y bueno, yo fui acompañado por una cronista. Un detalle interesante es que el propio historiador, el autor del libro, participó, participó de la película en carácter de extra, y hay algunas de las fotos que yo le tomé donde está, eh, digamos, personificando en realidad a uno de los terratenientes. En el libro él, por supuesto, destaca la, la performance de los sindicalistas, ¿no? El resto del material, eh, yo no tenía mayor acceso, y en este caso para mí fue una sorpresa, concretamente en el caso de la Patagonia Rebelde, porque había, no sé, debe haber 8 o 10 rollos de unas 200 y pico de fotos. Se estaba armando una escena eh, de una eh, de unos de la llegada en tren de los soldados que venían a reprimir a los sindicalistas. Entonces tenés, por un lado, estaba Alterio, que era el personaje principal, el del teniente que comandaba ese regimiento, y luego estaba, por el otro lado, Federico Lupi, que era uno de los integrantes de los sindicalistas. Bueno,
ahí se armó una escena que duró un par de días. eh, habían, Tuvieron que contratar un tren, una formación de tren con algunos vagones de la época, y eh, en unas vías de ferrocarril que ya en esa época creo que estaban desafectadas y no se usaban, en un pueblito que incluso aparece el cartel de Tehuelches, que existió hasta hace unos años, esa estación, pequeña estación de paso en Santa Cruz. Es más que nada el tratar de obtener alguna escena que pueda significar un momento importante de la película, así como el seguimiento del equipo de filmación con Olivera, con el director de fotografía, que era Víctor Hugo Caula. Fue una cobertura, digamos, interesante, muy animada, muy rica, este, incluso con este, reportajes que le hacía a la periodista que me acompañó. Él hizo reportajes a Lupi, justamente, eh, creo que a Héctor Pellegrini y además. Lo que sí ocurrió es que cuando se termina de montar la película y de armarla, ahí la cosa se puso bastante fea, porque el propio Perón hacía objeciones a lo que se mostraba y decía, eso no ocurrió así, etcétera, y tuvo problemas para ser aprobada la censura que había en ese momento, y recién en varios meses después, casi cerca del fin de año, se pudo autorizar el estreno. Como era también otro sobre más o menos grueso, no tan, eh, no con tantos negativos como el de la Patagonia Rebelde, empecé a mirar y me encuentro con que era una asamblea general de actores en en el sindicato, pero donde estaba todo el mundo. Había de actores desde, qué sé yo, Mecha Ortiz, por decir una actriz veterana, hasta eh, Graciela Borges, y una cantidad enorme de actores cómicos de distinto rubro, y hasta que de pronto hay unas fotos que veo al presidente del sindicato, eran de septiembre de ese año, y eran producto de las amenazas que estaban sufriendo los actores por parte de la AAA, entre otras cosas por la película esta de la Patagonia Rebelde. Incluso hasta Luis Brandoni, en esa época, decidió irse del país. Es decir, la película fue inoportuna, el momento de la realización no fue el mejor, la pasaron muy mal para poder estrenarla, y además suscitó reacciones en contra de una cantidad de actores que realmente fue el exilio de muchos de ellos. Alterio también se fue en ese momento. Varios tuvieron problemas serios. Más que nada era el temas relacionados con el argumento de la película, con los hechos que ocurrieron en la Patagonia en ese momento. Sí, la película se estrenó, creo que en esa época, sí, que no sé si en julio o en agosto, creo que se estrenó después de la muerte de él. Pero justamente después de la muerte de él empezó la AAA. eh, era, Era obvio que no iba a caer bien. Es decir, fue una película que, más allá de que la orden de la represión la pudo haber dado Irigoyen en ese momento y echarle el fardo a los radicales en medio de un gobierno peronista, pero resulta que el instrumento de la represión era el propio ejército, y entonces ellos también recibían el baldón de lo que había ocurrido. Y eso no les cayó nada bien. Era recordar un momento donde el ejército reprimía, y reprimió con mucha dureza. Así que ahí es donde yo nunca entendí,
La filmación empezó en enero del 74. Esto lo deben haber planeado en el año anterior, en el 73, que una idea que pudo haber surgido durante el gobierno de Cámpora, cuando ya se realizó digamos, en un ambiente completamente distinto al planeado. Es la única explicación que yo tengo. Nunca se lo pregunté a Olivera. Aún hoy, cuando veo cine, en estar permanentemente observando detalles de la imagen que a veces me distraen de lo que se dice, y yo me doy cuenta de esa tendencia. El desempeño del director de fotografía comparado con el de un fotógrafo periodístico, que era en este caso el mío, ahí yo siempre noté la diferencia en el sentido de que eh, mi forma de actuar y la de cualquier fotógrafo, eh, digamos, yo soy mi propio director de fotografía. Mientras que en cine, porque no es tanto lo técnico que a mí me seduce, sino realmente lo expresivo. Yo tengo que iluminar a alguien que actúa delante de la cámara con indicaciones de otra persona. Yo no manejo nada. Yo lo que tengo que hacer es registrar de la mejor manera posible lo que el director me pone delante de la cámara. En ese sentido, eh, si bien yo admiro muchos directores de fotografía por esto que te digo, eh, por ejemplo, qué sé yo, la fotografía del Ciudadano de Orson Welles, vos te das cuenta que eso es, ahí hay una combinación fantástica, yo te diría irreproducible, entre un fotógrafo y un director de cine, porque vos te das cuenta que los encuadres son encuadres sugeridos por Orson Welles. Ahí no podés distinguir una cosa de la otra. ¿Cómo podés distinguir? ¿Qué podés decir? En el caso del cine local, por ejemplo, vos podés decir, descubrir en ciertas películas de Torre Nilsson, hay una predilección por ángulos bajos, por el uso del gran angular, una imagen más bien expresionista, distorsionada, pero Torre Nilsson usó varios fotógrafos, varios directores de fotografía. Entonces, a veces es difícil de discernir el estilo de la imagen entre el director y el director de fotografía. Pero siempre me interesó. Lo más interesante para mí del cine, junto con la música, obviamente, que es un elemento complementario, pero es el resultado de la imagen, de lo visual, digamos, ¿no? Pero era una película en color, bien fotografiada. Caula era un técnico sólido, no era de los directores de fotografía argentinos que yo más recuerde, no recuerdo otra película de él de la cual tenga memoria. este, pero eh, te digo, por momentos eh, es muy difícil de distinguir lo que puede ser un mero registro documental de una fotografía con ciertos elementos expresivos. Eso es difícil de conseguir, y máximo en el cine argentino, ¿no? Bueno, bueno, ha sido un placer. Bueno, hasta siempre. Adiós.